estar juntos. Esto es una gracia y una gran bendición en el Señor, hermanos. Así que muy, muy agradecido por cada vida presente y por cada hermano, por cada hermana que ha de ir uniéndose o volviendo a recibir también esta misma transmisión en cualquier otro momento, en cualquier otro horario. El Señor añada su más rica bendición sobre cada uno de ellos. Vamos a abrir una porción en Hechos, del capítulo 20 y el verso 24. Va a seguir siendo seguramente temas conocidos, pero qué buen momento y tiempo para ir resumiendo acerca del gran plan y su propósito para tu vida, su propósito para mi vida. Del gran propósito según la maravillosa gracia de Dios para con nosotros. En Hechos 20 y el verso 24 es un hermoso resumen para orientarnos hacia dónde y luego entender el cómo y cuándo, en qué manera. Dice aquí: pero de ninguna cosa hago caso. Este es nuestro maestro, aquel quien nos enseñó este camino de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un versículo que conocemos bastante, pero que mejor pisar de vuelta por fe en ella. Tomar base sobre estas referencias bíblicas. Si deseamos ser lo que verdaderamente espera a Jesús, de la manera como Él ha deseado y ha propuesto para cada uno. Aquí hay una muy buena instrucción, un direccionamiento acorde a lo que yo necesito, según lo que usted necesita también de la mano del Señor. Este apóstol, cuando entregaba esta verdad y decía: y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tu misión aquí, mi misión aquí, es dar este testimonio. Testimonio del Evangelio, de la buena noticia de la gracia de Dios. Nos interesa igualmente cualquier otro punto y término de la Escritura. Solo que entre todo lo que tocamos, de repente hay puntos que prevalece, que sobresale y nos indica un norte bien definido, bien aclarado. Si seremos lo que abrazan a Jesús en su segunda y gloriosa venida. Podemos decir en la primera resurrección o la mejor resurrección, como dice su palabra. O en el arrebatamiento glorioso. Conforme a la palabra de Dios, necesitamos entender bien, podemos decir definidamente hacia dónde. ¿Desde dónde y hacia dónde? Desde el Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio de este maravilloso Evangelio. El apóstol decía en aquel tiempo: de ninguna cosa hago caso. Quizás sea un poco fuerte. Quizás sea un mensaje en donde el Hijo de Dios debe tomar decisiones firmes. Donde el Hijo de Dios necesita pisar, mirar hacia adelante y decir: amén, Señor, voy para allá. Tomo paso de fe aquí. ¿Cuál? De ninguna cosa hago caso, porque hay tantas posibilidades de distracción de aquí hacia allá, de los cuatro vientos. Pero Pablo el apóstol decía: de ninguna cosa
hago caso. El Señor nos dé sabiduría, ¿no?, lo que significa esto. De ninguna cosa hago caso. Pero es tiempo muy difícil. ¿Sabes? Pablo le dice, llegas a Jerusalén y te esperan prisiones y tribulaciones. Y le hicieron muestra de cómo le van a atar y le pueden también crucificar allá. Y la respuesta fue, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que fiel es el Señor en entregarnos estas hermosas y preciosas verdades bíblicas para también tomar paso de fe hacia la dirección correcta. Usted y yo estamos aquí para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y queremos entender mejor cómo se desarrolla estos puntos, cómo se desarrolla estos aspectos de la palabra de Dios. Dice en Tito capítulo 2, para luego ir un ratito hacia el Evangelio de Juan. Tito capítulo 2, el apóstol declaró esta maravillosa verdad acerca del Evangelio de la gracia de Dios, que ya se ha manifestado. No podemos estar ajenos a esto porque ya se manifestó, ya se aclaró muy bien. Entonces nadie en el futuro diría, yo no supe, yo no entiendo, no sé lo que es esto. Dice que conforme a la palabra de Dios estamos para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el verso 11 al 13 tenemos ya conocimiento de esta parte bíblica preciosa, porque la gracia de Dios, de la cual usted y yo necesitamos dar testimonio, respaldar, promocionar, quizá testificar, testimoniar, porque nosotros somos testigos, dice la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este es tu mensaje, este es mi mensaje. ¿Y cómo sería aquello? Y de la manera como Dios nos ha alcanzado en su gracia o con su gracia. También dar paso de fe en ella y mostrar hacia el futuro conforme a la palabra de Dios. Dice el verso 12, enseñándonos que nos va a enseñar la gracia. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Este es el tema favorito de Pablo el apóstol. Habla mucho del hombre viejo, de la vieja naturaleza, de los malos hábitos del hombre viejo y la gran importancia de ser renovado, dice, en un nuevo hombre. Disfrutar de la novedosa vida en Cristo. Y va cerrando cuando dice, bajo un maravilloso poder divino. Nos va a tocar de alguna u otra manera, en pequeña o en gran medida, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice aquí, ya se había manifestado. Dice, para salvación a todos los hombres. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, nuestro norte y nuestro destino final, hacia donde vamos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús en su segunda y gloriosa venida va a estar de vuelta por aquí, perdonando pecados, salvando pecadores y llevando al propósito eterno
va a ser muy diferente a lo que ya fue su primera venida. Usted y yo necesitamos conocer con claridad estos pasos. Si los 4 evangelios presentó a Jesús, podemos ir en sus 4 fases o 4 lados o todo lo que es Jesús. También nos toca mirarle de la misma manera. Porque si no estamos conociendo cabalmente a este maravilloso Cristo, ¿cómo podríamos testimoniar? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos dar fe de lo que creemos definitivamente? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquel que ya vino, ya dio paso de fe por aquí, obró maravillosa obra, infinitas gracias que usted y yo necesitamos todavía tener seguridad en ella y dar paso de fe hacia esta dirección. Evangelio de Juan, el capítulo 1, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Usted y yo estamos aquí. Evangelio de Juan, capítulo 1. Esto es conocer la base, conocer el principio, quizás todavía ir de vuelta a un redondeo de los principios bíblicos hacia Cristo, de Cristo, para estos momentos preciosos, para luego volver a ir un poco más profundo o un poco más a cabalidad sobre lo que significa el Evangelio de la gracia de Dios. Si tuviésemos dificultad con Juan 1, 14, 16 y 17, todavía tenemos mucho por aprender. Decía el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Miles y millones de vidas tratan de difundir mensaje contrario a esto, pero el testimonio asegura que habitó entre nosotros. Y los que estuvieron presentes dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué debería conocer de Cristo? ¿Qué deberíamos conocer de Cristo? Ellos dicen, vimos su gloria, gloria como del único, unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Que es entender lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa al fin y al cabo? De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vamos conociendo algo más, ¿verdad? Vamos creciendo en ella y vamos mirando a este maravilloso Cristo. Y gracias al Señor por el testimonio de Juan aquí, porque es Juan quien dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Aquí no estaba hablando Jesús. Uno de los discípulos de Cristo dando fe, dando testimonio. Y con toda confianza dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia misma, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por Jesucristo. Vinieron por medio de Cristo. Si Juan pudo dar este testimonio de él, queda un ejemplo también para nosotros. Queda como un testigo para nosotros. Usted y yo
debemos ser capaces de decir: los que estuvieron con Jesús dejaron este mensaje. Y es para nosotros, es para mí. Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Pero Moisés, van a decir cualquier otro, ¿verdad? Pero Moisés, Jesús, ¿verdad? Lleno de gracia, lleno de verdad. Pero David, está también Abraham. Dios hizo a Abraham la promesa. Sí, cierto, así dice la palabra. La palabra de Dios dice que somos también hijos de Abraham, el padre de la fe. Abraham, nuestro padre, dice la palabra. Pero a quien debemos es Cristo. Lo que usted y yo necesitamos conocer a cabalidad acerca de la divinidad de Cristo. Que Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Lleno de gracia, lleno de verdad. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Al final vamos a entender un poco mejor esto. Seguro, si no es en esta vida, en la venidera. Pero hoy podemos disfrutar mucho de este enfoque y de estos direccionamientos bíblicos. Apocalipsis 1 va a ayudarnos un poco aquí. Apocalipsis 1. Y cuánta referencia como esta habrá para ayudarnos a entender el tiempo de la consumación de todas las cosas y cómo usted y yo llegamos hacia allá. Cómo conviene llegar hasta allá. Cómo debemos prepararnos hoy con un enfoque hacia esta dirección, hacia este futuro. Dice aquí Juan, me gusta este testimonio, este mensaje. Y es un ejemplo de cómo debo estar preparado para dar mensaje o para testimoniar o atestiguar de Jesús. Cómo usted y yo deberíamos atestiguar de Jesús. Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Este es el centro. De Jesucristo el testigo fiel, el que es, el que era y el que ha de venir. El primogénito de los muertos. Vuelve a introducir como Juan 1:14. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta amplitud necesitamos tener dentro del desarrollo de esta gracia. Si vemos a nuestro fiel y maravilloso Cristo como aquel buen pastor, aquel quien dio su vida por las ovejas, también necesitamos conocerle hacia esta altura, este enfoque, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que murió y subió sobre todo, conforme a las Escrituras. Y luego como que mira atentamente a cada uno. Es como que nos mira a los ojos y dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hoy, ahora mismo. Verso 6, también ahora mismo, pero parecería que todavía no entendemos del todo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí ya como que nos pone sobre el reino milenial de Cristo. De ahí hacia adelante. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosura. De la manera como introduce aquí Juan. Un precioso mensaje de nuestro maravilloso Cristo, aquel quien resucitó de entre los muertos,
y deja mensaje para las 7 iglesias. Deja mensaje para usted, deja mensaje para mí. Para que podamos también nosotros estar instruidos, ensayados y afinados sobre ella. Esto es lo que queremos, tener cada vez mayor claridad para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquel quien dio su vida por mí, porque mañana me quiere poner a su lado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dejó toda una carrera, un proceso, un camino único, una manera única. Y va a ir enseñándonos la dirección correcta, la manera correcta y lo que cada uno necesitamos para hacer lo que comprenden la verdad acerca de la gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todo, regalo y más regalos. Preciosas virtudes de la obra de la gracia de Dios a nuestro favor. Se manifestó para salvación a todos los hombres. Para que, dice, aprendamos a renunciar lo que debemos renunciar. Y ya definitivamente abrazar lo que ya debemos abrazar. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:10. Esta es una referencia que tengo como una referencia favorita entre tantas preciosas instrucciones conforme a la palabra de Dios. Dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. Porque el tema es aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, y lleno de gracia, lleno de verdad. Usted y yo necesitamos estar preparados para testimoniar con toda confianza, a toda luz, con toda la verdad que requiere, lo que Jesús es y lo que nosotros tenemos en Él. ¿Y qué hay mañana? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esta escena, dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Lo que esperábamos en esa gracia sobre gracia. Quienes buscó entender y comprender un poco más acerca de esta obra única. Nunca más va a haber otra obra igual. El hombre no va a tener otra oportunidad como la que usted y yo tenemos. No hay mención de la palabra de Dios. Que habrá otro tiempo sin igual como la que a nosotros nos toca. Y capítulo 2, verso 10 dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles? Y eso es lo que queremos entender mucho mejor. Porque dice que estamos, dice, creados en Cristo para buenas obras. ¿Y cuáles buenas obras? El hombre tiene muy confundido lo que es buenas obras. El hombre religioso cree que por sus buenas obras va a ser salvo. Por su buena obra va a tener algo distinto mañana. Ciertamente, conforme la palabra de Dios dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesitamos fijar bien definida la base para que nuestra obra sea realmente la que agrada al Señor. ¿Qué dice el evangelista Mateo? ¿Por qué Mateo habló de un rey, del Rey de Reyes, de un modo diferente a otros o a los otros evangelistas? ¿Por qué Marcos presenta a un maravilloso Cristo, pero que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos? ¿Por qué Lucas menciona mucho acerca
del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. De la misma manera como también nosotros estamos siendo enseñados e instruidos y podemos ir adiestrados hacia esta dirección. El hombre, el humano que es también Dios. El Hijo de Dios, hombre. Como cualquiera de nosotros en su humanidad. Pero dejándonos ejemplo. Cómo ir hacia adelante y disfrutar de un futuro único. Tener claridad del por qué Juan presenta a Jesús como un águila volando, como uno enviado desde arriba, desde el cielo, con un aspecto celestial, un ambiente celestial hasta la tierra, y que se presenta y nos dice que vino a hacer la voluntad de su Padre. Se presenta y nos dice que un poco más adelante completó la obra que su Padre le había dado y que él volvía a su Padre. Hermosa enseñanza y hermosas instrucciones para nosotros, para ir dando paso de fe hacia la dirección correcta de esta maravillosa verdad y hacia nuestra misión cada uno de la mano del Señor. Usted y yo estamos cumpliendo misión aquí y queremos tener la claridad perfecta y completa para cumplir bien debidamente nuestra misión de aquí hacia adelante. Tito 2, leímos Tito 2. Romanos capítulo 21. Romanos capítulo 3, verso 21, perdón. Estas porciones deberíamos tener como señalado en nuestras Biblias, porque estamos en tiempos religiosos. Podemos ir a ambientes religiosos, paganos, lugares donde vamos a necesitar dar respuesta. Dice Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, porque todo el enfoque es hacia la ley, hacia el antiguo pacto. Y nosotros nos presentamos y le cambiamos de norte y le damos la definición bíblica de la justificación hoy. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Más claro que esto no tenemos cómo expresar, cómo explicar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más que esto no necesitamos explicar mucho cuando vamos a hablar de la justificación divina, que es por fe en Cristo. El que va a dar testimonio de la gracia de Dios debe comenzar por aquí. La justificación por fe en Cristo, bien definida, sin poner más ni sacar nada de ella. No entrar mucho en donde yo hice, yo sé, yo conozco, yo. No. Entrar hacia la definición bíblica. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y va a decir, cierto, Moisés y los profetas. Y sí, le podemos decir según el verso 21. Esto es aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Moisés habló mucho de esto y preparó base para esto. Y los profetas también, que la justificación iba a ser por fe. Y esto es lo que se llama gracia. Si es por fe, dice, es por gracia. Si es por ley, sería por obra. Para todos los que creen en Él. Y si no creen en Jesucristo, no hay otra vía. Y no, ¿verdad? No hay.
Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así como Juan es bien directo. Y aclara de una manera como cada uno también necesitamos. Pablo aquí está bien aclarando, podemos decir, bien definida. ¿Y por qué? Y por cuanto todos pecaron. Porque podemos decir de parte del hombre es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y por cuanto todos pecaron. Y están fuera de la gloria de Dios. Necesita de esta gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, para desarmar al hombre viejo, desarmar el esfuerzo humano que pretende, que con su apariencia de piedad, su apariencia de amabilidad, su apariencia de que no mata, no hace esto, no hace aquello, para desarmar esa trampa religiosa enemiga, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no mediante yo, mediante el hombre, mediante fulano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él fue el que pagó un precio único, un precio alto. El verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué bien definido, ¿verdad? Qué bien aclarado. ¿Dónde pues está la jactancia donde el hombre pueda agrandarse y mostrarse un poco? Queda excluida. Definitivamente, no tiene nada que hacer el hombre. Cualquiera haya sido su buen pasar o su buena obra, necesita reconocer que es pecador delante del Hijo de Dios y reconocer la obra de la cruz de Cristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Y el verso 8 es una hermosa conclusión. El verso 28. Una hermosa conclusión de esta maravillosa verdad. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Y acaso no es también su madre, no es corredentora con ella? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe en Cristo, sin la obra de la ley. Gracias a Dios por estas riquezas que hallamos en su palabra, preciosas verdades bíblicas para cada uno de sus santos. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Preciosa declaración de la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, y repitió. Y a fin de que esta sea una hermosa verdad en cada vida. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Nueva vida en Cristo. Novedosa vida en Cristo. En otra porción de la palabra de Dios dice, no sirve ser judío o no ser judío. No sirve, dice, la circuncisión ni la incircuncisión no vale mucho, sino una nueva creación. Una nueva creación. Si el hombre no llega a comprender con claridad acerca de la necesidad, la importancia de nacer de nuevo, ser parte de la nueva creación, ni comenzó todavía el camino. Quizás no renació todavía.
no es todavía parte de su experiencia. Y necesita comenzar de cero entonces. Pero conviene comenzar por ahí. No hay otra manera, no hay otra forma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya fueron con todo su equipaje. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Listo, dispuesto para recomenzar. Listos y dispuestos para dar paso de fe ahora. Ya no más por obra, ya no más por ley, es por pura gracia. Es una gracia sobre gracia. Regalo y más regalo que necesito tener comprensión de ella. Necesito tener lo que significa toda esta riqueza de la gracia de Dios para conmigo. Y no solo necesito entender, sino necesito, conforme a la palabra de Dios, difundir. Si yo estoy en dudas todavía, si yo no tengo mucha seguridad, ¿cómo voy a difundir? ¿Verdad? ¿Cómo voy a poder decir de ninguna cosa hago caso? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que no podríamos todavía definir de esa manera. Y gracias a Dios por ponernos cara a cara con el Señor. Y empezar a conocerle. Saber que el tiempo anterior, podemos decir el tiempo de la vieja naturaleza, ya no es ahora. Su dominio, su obra quedó en el pasado. Ahora somos nueva criatura, donde la obra de Dios comenzó maravillosamente conforme a su propósito sobre cada vida. Una nueva forma de vida, un nuevo ambiente, un tiempo distinto para el Hijo de Dios. Por eso hubo necesidad de un arrepentimiento. Me iba hacia el sur, ahora tengo que ir hacia el norte. Bien opuesto. Y esto es lo que el Señor, en su gracia, quiere guiarnos sobre ella y enseñarnos de la manera como Él sabe hacer. Pedro da una hermosa expresión sobre estos puntos. 2 Pedro 3, versos 17 y 18. 2 Pedro 3, los versos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, a nosotros entonces, a la iglesia, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, en vez de estar caídos, desalentados, quedados en el camino, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mi deseo aquí la expresión debería decir, creced en la gracia que es en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque crecer en la gracia es conocer a Cristo. Conocer a Cristo en todos sus aspectos, en todos sus detalles. Toda la iglesia ya conoce a Jesús como el buen pastor, aquel quien dio su vida por las ovejas. Toda la iglesia ya conoce a aquel Jesús como aquel gran pastor de las ovejas. Y si es así, ¿por qué vivimos desanimados, desalentados, decaídos, teniendo un gran pastor sobre la casa de Dios? Toda la iglesia ya conoce a aquel príncipe de los pastores que dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Parece que conoce todo el pueblo, pero tampoco vemos respuesta suficiente para creer que ya conoce. Toda la iglesia ya conoce a Jesús como aquel gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Todavía queda conocimiento por saber, ¿verdad?
Todavía no conocemos a cabalidad acerca de aquel gran sumo sacerdote, que su última palabra que le consagró sumo sacerdote fue: consumado es, con el sacrificio de sí mismo, dice la palabra. Dios dejó suficiente testimonio, se sentó a la diestra del Padre, y como diciendo, desde aquí para interceder por ustedes. Romanos 8. Desde donde intercede por nosotros, dice la palabra. Para ya no depender de nosotros mismos, porque cuántas veces dependimos de nosotros mismos, fue oscura nuestra experiencia. Cada vez que dejamos de mirar a nuestro sumo sacerdote y hemos decidido dar paso conforme a nuestro modo, a nuestra manera, hemos ido para abajo. Porque si vivís conforme a la carne, hacia abajo, moriréis. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otro resultado. Y queremos ir entendiendo aún mejor todo lo que significa cuando decía Pedro aquí: antes bien creced en la gracia. No sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, sabiéndolo de antemano, conociendo ya con toda seguridad acerca de estos puntos de Jesús. Él es juez. La iglesia conoce a este juez. Juez de vivos y de muertos, ¿verdad? Toda la iglesia debe conocerle como tal. La iglesia necesita conocer a este Rey de reyes y Señor de señores. Toda la iglesia debe conocer que hay un casamiento celestial glorioso. La palabra de Dios le llama el casamiento o las bodas del Cordero. Todavía nos queda quizá mucho por conocer acerca de esta gracia, lo que Pedro decía: antes bien, creced en la gracia. Esta gracia sobre gracia nos pone todos estos aspectos de la vida de nuestro maravilloso Cristo. Si los 4 evangelios miró a Jesús desde diferentes ángulos, nosotros nos queda el mismo compromiso, ¿verdad? Conocer con claridad a este Rey, a aquel Hijo que vino para servir, aquel Hijo de hombre o del hombre. Conocer a aquel que vino de arriba, desde el cielo. Le costó la cruz porque el Hijo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Su condenación máxima fue porque se hizo Hijo de Dios. Y nosotros tenemos el testimonio conforme a la palabra de Dios. Apocalipsis 4 nos impulsa, nos obliga, casi así podemos decir. Apocalipsis 4, versos 6 y versos 7. Aquí presenta a los que conocieron a Jesús según los 4 evangelios, y de ahí hacia adelante. Y pone a la diestra de Jesús a cada uno de ellos. Pone en un trono a todos aquellos, y tiene el mismo aspecto de Cristo. Y delante del trono, Apocalipsis 4:6, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esta parte, delante del trono, este mar de vidrio como cristal, se ocupa recién en el capítulo 14, cuando sube los 144,000. Pero hoy no es nuestro tema. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, sí se ocupó enseguida. Junto al trono y alrededor del trono, según el verso 2. Al instante yo estaba en espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el verso que estamos compartiendo, el verso 6 y 7, junto al trono y alrededor del trono, de ese trono del verso 2, el trono de nuestro maravilloso Cristo. Dice: 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Llenos de ojos.
llenos de visión o visión clara, suficiente visión. Entendió cabalmente, entendió correctamente la base de la plenitud de la gracia de Dios y disfrutó de ella de la manera como bíblicamente tenemos establecidos. Y dice verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Este entendió muy bien el propósito de Mateo, del Evangelio de Mateo, y lo que sigue a este hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. Así presenta Mateo. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Este entendió que vino aquí para servir, no para ser servido. El Hijo de Dios que vino a dar su vida también, en rescate por muchos. El segundo era semejante a un becerro. El tercero también tenía rostro como de hombre. El evangelista Lucas, el Hijo del Hombre. Y el Hijo de Dios. Los redimidos dan paso de fe hacia, podemos decir, la verdad de su Señor y sus pasos. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y finalmente este va a ser el testimonio. Esto es lo que va a quedar. El tercero tenía el rostro como de hombre. Lucas como presenta también a Jesús. Y el cuarto era semejante a un águila volando, un hijo venido del cielo, enviado del cielo. Increíble, nadie podía creer. Le crucificaron porque no podían creer. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosa aquella vida. Este es el testimonio que queda, que va quedando para toda una eternidad en el futuro. La maravillosa verdad de la gracia de Dios para con nosotros. El Hijo de Dios va dando paso de fe hacia Él y llega a ser semejante a Él. Y le veremos tal como Él es y vamos a ser igual a Él, dice la palabra. Qué hermosa verdad encontramos en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Riqueza de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a tener que dejar aquí por hoy. Vamos a seguir con la ayuda del Señor, porque queremos tener, podemos decir, mejor claridad, quizás mayor luz, hacia lo que significa, dice, crecer en la gracia. Y mañana, quizás no tan tarde, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ser los que se paran firmemente y se manifiestan de la manera como la palabra de Dios ha dejado, ha resuelto, ha definido, para que disfrutemos de una salvación eterna, una seguridad eterna, y alentar tantas otras vidas hacia esta eternidad en Cristo, hacia una eternidad con Cristo. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos entonces y luego acá el hermano José para darnos este cierre y seguramente avisarnos de los movimientos, de los planes que tenemos nuevamente fin de semana aquí.